La capacidad de plantearse preguntas ha sido y es uno de los Preguntas son fundamentales para el desarrollo científico. Los científicos y las científicas son aprendices profesionales. La ciencia tiene más que ver con las preguntas. Fomentar esa curiosidad y transformarla en herramientas de... La curiosidad y capacidad de hacerse preguntas son los motores que impulsan. Lo importante es que las preguntas científicas tienen que ser respondidas con hechos. La obesidad infanto-juvenil constituye un serio problema para la salud pública, tanto por sus repercusiones sobre la calidad de vida, como por su impacto sobre las probabilidades de permanecer en esa condición durante la vida adulta. Estudios sugieren que esta problemática afecta cada vez a más niños, niñas y adolescentes desde edades tempranas, alertando sobre la importancia de desarrollar estrategias preventivas que contribuyan a detenerla. Más allá de la necesidad de detectar y corregir factores de riesgo clásicos, se ha planteado que la detección de ciertas características de los individuos permitiría intensificar las medidas de prevención de manera más temprana en los sujetos en riesgo. Hasta el momento, la influencia de una elevada percepción de hambre y deseo por la comida sobre el incremento de peso en niñas, niños y adolescentes ha sido poco estudiada. Investigar esta problemática cobra cada vez más importancia en el contexto social actual. Pero, ¿cuáles son los factores de riesgo menos explorados por la ciencia en la obesidad en la adolescencia? Al hablar de obesidad infantil, tenemos factores tradicionales que afectan el desarrollo de esta enfermedad, como por ejemplo el medio ambiente, caracterizado por una alta disponibilidad de alimentos y una fácil accesibilidad a los mismos, también caracterizado por un aumento del consumo de alimentos altamente palatables y una disminución, por ejemplo, del consumo de frutas y verduras. Por otro lado, un sedentarismo obligado caracterizado por menos horas dedicadas a actividades deportivas y actividades recreativas y más horas frente a las pantallas. Otro de los factores de riesgo no tradicionales tiene que ver con el sueño. El dormir menos de las horas de sueño recomendadas tiene también un impacto en el peso corporal de los niños. Se vio cómo aquellos niños que dormían menos horas aumentaban más su índice de masa corporal que aquellos niños que dormían las horas adecuadas. El dormir menos horas de sueño está asociado con peores elecciones alimentarias, un mayor consumo de alimentos dulces, mayor consumo de comidas rápidas y también mayor horas frente a las pantallas. Además, la disminución de las horas de sueño está asociado con una disminución de la hormona de la saciedad y un aumento de la hormona del hambre. En el año 2019, en un estudio se vio que aquellos niños que tenían una baja capacidad para retrasar la gratificación presentaban un mayor aumento de peso a lo largo de los años. Para ejemplificar este concepto, un experimento llevado a cabo en la Universidad de Stanford por un investigador que juntó a un grupo de chicos de 5 años y les dio un dulce. Les dio dos opciones frente a ese dulce. Una, tenían la posibilidad de comerlo, y la otra posibilidad era de esperar a que él regresara, y si esperaban hasta que él regresara sin haber consumido ese dulce, él les iba a dar otro dulce. Cuando él vuelve a la sala después de los 15 minutos, lo que pudo observar es que la mayor parte de los niños había consumido este dulce, mientras que la menor proporción había esperado a la recompensa. Estos niños fueron evaluados después en su edad adulta y se vio que aquellos niños que habían tenido esa capacidad para esperar al otro dulce, para postergar esa gratificación, habían tenido no solo un mejor control del peso, sino también mejor capacidad para atención, un mejor comportamiento, mejor capacidad para controlar el estrés. Es importante destacar que cuando hablamos de capacidad de postergar la gratificación, no nos estamos refiriendo a decir que no a un gusto ni tener que reprimir un deseo, sino simplemente poder esperar unos minutos antes de consumar ese deseo en pos de obtener un beneficio superior. Siguiendo estas experiencias previas, nuestro grupo de investigación realizó un experimento similar a partir de un test por computadora en adolescentes de 13 años.
donde pudimos evaluar una variable vinculada a la capacidad de postergar la gratificación que se llama la capacidad inhibitoria. Es decir, es una facultad, una habilidad que todos tenemos de poder poner un freno a nuestros impulsos cuando consideramos que ese freno es beneficioso para nosotros. Lo que vimos en nuestra investigación fue que los niños que tenían una menor capacidad inhibitoria, es decir, que tendían a ceder más fácilmente a sus impulsos, ganaban peso al cabo de un año de forma mucho mayor que los que tenían un mejor control inhibitorio. Esto es muy interesante desde muchos aspectos. Por un lado, porque el ambiente actual en el cual vivimos constantemente nos está invitando a consumar nuestros deseos a partir de gratificaciones inmediatas. ¿Cuántas veces pasamos por la calle, por la puerta de una panadería y sentimos un olor que nos tienta? O viendo la televisión vemos una propaganda que nos invita a comer. Las personas con menor capacidad inhibitoria posiblemente van a responder activamente a esa invitación consumiendo un alimento incluso cuando no tienen hambre. En cambio, quienes tienen una mayor capacidad inhibitoria posiblemente en algunas ocasiones puedan frenar ese impulso, esperar un poco y luego consumir cuando realmente el deseo es genuino. Otro aspecto interesante es que esta capacidad de postergar la gratificación es una habilidad que se puede desarrollar. Es decir, si bien existen variaciones interindividuales, es decir, hay personas que naturalmente tienen mayor control de sus impulsos que otras, mediante técnicas bastante simples que incluso se pueden trabajar a nivel preescolar, en la escuela y en el colegio secundario, podemos facilitar que los niños y los adolescentes desarrollen mejores herramientas. Y en un contexto como el actual, donde constantemente tenemos una invitación a lo inmediato, realmente desarrollar esa facultad puede ser algo muy interesante en términos no solo de prevención de la obesidad, sino de múltiples complicaciones vinculadas a un inadecuado control de los impulsos. Otro factor de riesgo relativamente recientemente descubierto es el que tiene que ver con la influencia que tiene una baja ingesta de calcio en nuestra dieta y el desarrollo de obesidad tanto en los niños como en los adultos. No se conoce a ciencia cierta cuál es la vinculación exacta que existe entre consumir una baja cantidad de calcio y el incremento de peso, pero lo que sí se sabe es que las personas que diariamente consumen menos calcio, cuando las comparamos contra los que consumen de forma adecuada calcio, tienden a ganar peso con mayor facilidad a lo largo del tiempo. Existirían algunas hipótesis para explicar este mecanismo que, como les dije, no tiene una demostración específica. La más ampliamente aceptada tiene que ver con que el calcio se consume como parte de un alimento, en particular dentro de la principal fuente que son los lácteos. Los lácteos, además de ser una fuente rica en calcio, tienen la capacidad de generar una gran sensación de saciedad. De hecho, esto lo podemos experimentar todos cuando hacemos un desayuno sin consumir ni leche ni yogur, en comparación con cuando desayunamos con mate o café. Si estamos atentos a nuestras sensaciones corporales, vamos a ver que cuando consumimos un lácteo, generalmente ese desayuno o esa merienda nos facilita el mantenimiento de la saciedad durante un mayor periodo de tiempo. Otro factor de riesgo relativamente novedoso tiene que ver con la influencia que tiene el estrés en la alimentación. Todos nos hemos visto alguna vez consumiendo un alimento como un medio para regular nuestras emociones. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado para premiarnos o cuando sentimos necesidad de gratificarnos o cuando tenemos un mal día? ¿Cuántas veces no hemos sentido el deseo de consumir un chocolate, un helado o un dulce? Esto es un comportamiento totalmente normal y frecuente. Lamentablemente, algunas personas tienen una tendencia a embarcarse en este tipo de comportamientos y algo que podría ocurrir con relativa frecuencia pasa a ser parte de un medio habitual del manejo de las emociones. Obviamente, esto por sí solo, es decir, ser una persona que tiende a regular las emociones principalmente a través de la comida, constituye un grupo de riesgo para la ganancia de peso. Pero al mismo tiempo, sabiendo que existe una variación en el porcentaje de personas que tienen este comportamiento en todas las sociedades del mundo, es decir, si nosotros analizamos un grupo vamos a encontrarnos que por lo menos un 20 o un 30% de las personas tienden a comportarse de esta manera, una situación de estrés crónica naturalmente va a favorecer la ganancia de peso, en particular en este grupo vulnerable.
Otro factor de riesgo relativamente frecuente tiene que ver con el papel que tenemos los padres en la alimentación de nuestros hijos, en lo que se conoce como el modelo parental. Todos nosotros hemos tenido un modelo parental del cual aprendimos, puede haber sido saludable o no en relación a la comida. Algunos padres, frente a la negativa de sus hijos a comer un determinado alimento que los padres consideran que es adecuado, ceden rápidamente y no insisten en el consumo de este alimento, respetando al 100% las preferencias alimentarias de su hijo, aun cuando estemos hablando de un niño de 2 o 3 años. Ese modelo se llama un modelo permisivo. Se ha visto que un modelo excesivamente permisivo, tiende a ser negativo para el aprendizaje de una correcta alimentación por parte de nuestros hijos. Puntualmente porque al no insistir en la incorporación de nuevos alimentos saludables, la mayoría de los niños que tienen este modelo parental no prueban alimentos saludables hasta no finalizada la adolescencia. Lo opuesto también es negativo, es decir, un modelo autoritario, donde los padres imponen la alimentación a sus hijos sin escuchar la opinión que ellos tienen al respecto. Este modelo autoritario, paradójicamente, termina siendo tan o más negativo que el modelo permisivo. ¿Por qué? Porque lo que fomenta es que el consumo de determinados alimentos se termina transformando en un acto prohibido y, como ustedes saben, lo prohibido a veces atrae un poco más. Lo que hemos visto es que existiría un modelo intermedio, que se llama modelo autoritativo, donde los padres debemos escuchar la opinión de nuestros hijos y tratar de entender que ciertos alimentos tal vez debemos esperar un poco para que los empiecen a consumir o ofrecerlos en menor cantidad, pero sin perder el rol de directores del acto del comer. Es decir, somos los adultos los que tenemos que decidir cuáles son los alimentos que se ponen en el plato en nuestra mesa. Y por supuesto, estar atento a las preferencias de nuestros hijos, pero no para aceptarlas como un hecho consumado irreversible, sino para actuar de forma razonable y plantear un progreso en la incorporación de los alimentos que estamos convencidos los van a proteger en el ambiente obesogénico actual, es decir, un ambiente que promueve activamente la ganancia de peso tanto en los niños como en los adultos. En nuestra provincia se llevó a cabo un estudio por parte de nuestro grupo de investigación donde se obtuvo que el 26,6% de los niños de 13 años presentaban sobrepeso, mientras que el 7,9% presentaba obesidad. En el seguimiento a lo largo de 4 años y después de una segunda evaluación se obtuvo que a los 17 años estos mismos niños redujeron el porcentaje de sobrepeso un 26%, pero se mantuvo estable el porcentaje de obesidad en aproximadamente un 8%. Una pregunta que nos surge a partir de nuestras investigaciones y la de otros grupos de trabajo es si, ya que algunos de estos factores parecieran ser modificables, la incorporación de ellos en términos de actividades de promoción de la salud dentro de lo que son las campañas de prevención podrían tener un mejor resultado que las clásicas campañas orientadas al abordaje de los factores de riesgo clásicos. En particular, hemos visto que la capacidad de postergar la gratificación es una habilidad que se puede desarrollar y que se puede fácilmente abordar en el ámbito educativo. Entonces, una pregunta que nos surge es si se incorporase tanto en el ámbito de la educación preescolar o en la educación primaria, posiblemente con mayor eficacia que haciéndolo en el colegio secundario, podríamos darles a nuestros niños mayores herramientas para enfrentar el ambiente actual y de alguna manera contribuir a la prevención de la obesidad, mientras como comunidad seguimos trabajando en la mejora del ambiente y en la reducción de la sobredisponibilidad de alimentos densamente energéticos, que claramente es el foco del problema. Otra pregunta que nos surge como grupo de investigación tiene que ver con la influencia que tiene nuestro modo de vida en esta asociación que hemos observado entre la baja calidad de sueño y la baja cantidad de horas de sueño y el desarrollo de obesidad. Muchas veces, esto es muy común en salud pública, existen algunos mensajes contradictorios entre lo que se dice y lo que la sociedad de alguna manera estimula que ocurra. Un ejemplo de esto, claro, es el sueño.
Estamos pregonando activamente que los niños y adolescentes deben cumplir con un mínimo número de horas de sueño. Sin embargo, sabemos que debido a muchas veces limitaciones edilicias o de organización, la mayoría de las actividades que nuestros hijos realizan ocurren dentro de un margen horario que de alguna manera hacen imposible que se cumpla con la recomendación de las 7-8 horas de sueño diarias que exige de alguna manera la salud pública. Nos encontramos con que las actividades deportivas en los clubes suelen ser en un horario bastante tarde, lo que lleva a que nuestras familias cenen a las 9, 10 de la noche. Muchos niños van al colegio bien temprano en la mañana, a las 7 de la mañana, con lo cual si juntamos esos dos factores, realmente el cumplimiento de las 8 horas de sueño parece ser una tarea bastante imposible de cumplir, salvo los fines de semana. Otro factor de riesgo, bastante reconocido pero difícil de abordar, es el que tiene que ver con la relación entre las horas de pantalla y la ganancia de peso. Hoy sabemos que a mayor cantidad de horas de pantalla, sobre todo pantalla pasiva, la que tiene que ver con ver televisión o jugar a los juegos electrónicos, favorece la ganancia de peso. Existirían múltiples mecanismos que explican esta asociación. La más evidente desde el punto de vista del sentido común tiene que ver con la disminución en el gasto energético. Si estamos frente a una pantalla sentados, no nos estamos moviendo y si hay menos movimiento hay menos gasto, lo que contribuye a que el peso aumente. Sin embargo, parece que la realidad es un poco más compleja y si bien ese factor está, existirían otros factores, otros mecanismos que vinculan a la cantidad de horas de sueño a la ganancia de peso. En particular, existe un tipo de comportamiento que todos tenemos que se llama efecto couch potato o sillón papas fritas. Básicamente lo que explica esto es que cuando estamos sentados teniendo lo que llamamos ocio pasivo, es decir, viendo televisión, viendo una película, viendo dibujos animados en el caso de los chicos, tenemos más chances de que surja deseo de consumir un alimento palatable, un alimento gratificante, que si nos encontramos haciendo una actividad que requiere o bien de un pensamiento activo, como puede ser incluso estar frente a una pantalla, pero resolviendo un problema o teniendo una clase, o por ejemplo, mucho mejor aún, si nos encontramos haciendo un deporte o haciendo una actividad física que decididamente durante el tiempo que dure esa actividad, prácticamente el deseo de consumo de alimentos es nulo. Cabe destacar la importancia de corregir a tiempo estos factores debido a que el presentar sobrepeso u obesidad en edades tempranas predispone a la presentación de sobrepeso y obesidad en la adultez y también al desarrollo temprano de otras comorbilidades como son la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.